Qué bendición que el día de hoy estés con nosotros. Queremos iniciar este curso bíblico C con el título. Es fruto del Espíritu. Fruto del Espíritu. Muchos de nosotros, de repente, cuando hablamos del fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, normalmente siempre decimos los frutos, pero es el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu. ¿Y cuál es el objetivo de este tema? El objetivo es conocer el fruto espiritual y vivirlo diariamente. Es formar el carácter de Cristo en nosotros para vivirlo de continuo en continuo y así vivir una vida plena en Cristo Jesús. Cierra tus ojos. Padre, el día de hoy queremos poner este tema delante de ti. Queremos pedir que tu Espíritu Santo nos instruya en toda justicia y en toda verdad y acomode lo espiritual. Dios, gracias porque el día de hoy queremos tener esa revelación del fruto de tu Espíritu y asimismo vivirlo día a día en nuestro caminar cristiano, en nuestro caminar de vivir contigo, de ser tomados de tu mano, Señor, y nunca soltarnos. Te amamos, te bendecimos y te pedimos, Dios, que formes el carácter de Cristo en nosotros para vivir de acuerdo a su voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero que me acompañes, por favor, al libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 22 y versículo 23. Vuelvo a repetir, Gálatas, capítulo 5, versículo 22 y 23. Te voy a leer lo que dice la Reina Valera, versión 60. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. A mí me impacta esa manifestación del Espíritu Santo porque es como desarrollar tu carácter de Cristo en tu vida. Y entonces, ¿qué queremos hacer el día de hoy? Fíjate lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Dice, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida, o sea que es constantemente algo que tenemos que estar realizando tú y yo diariamente, dice, es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra tales cosas. Entonces, el día de hoy vamos a ver algunos puntos que nos van a ayudar, una, a conocer, dos, a desarrollarlo y tres, a vivirlo. Porque lo más importante, acuérdate, en la palabra de Dios no solamente es escuchar ni saber, sino vivir la palabra de Dios. Por lo tanto, cada uno de nosotros va a ser retado el día de hoy a manifestar y a vivir la palabra de Dios en su vida. Amén. Quiero que pongas, por favor, punto número 1. Es por el fruto que se conoce al cristiano. Cada vez que vemos un árbol frutal, sabemos que es porque manifiesta en ese árbol lo que hay. Entonces, imagínate que ahorita estuviera lloviendo, no sé, un platanero, y entonces, no, aunque parece plátano, pero no es plátano, es mango. No, claro que no. Cada vez que tú ves una fruta puesta en un árbol, puesta en su entorno natural, tú al verla puedes decir lo que es. Entonces, ¿qué va a pasar con nosotros? Nosotros de repente decimos, bueno, es que seguimos a Cristo, sí, pero lo debemos manifestar. Quiero que me acompañes, por favor, al libro de Mateo, capítulo 7, versículo 16. Aquí el Señor estaba hablando y dice, por los frutos los conoceréis. Qué impactante, porque entonces podemos decir que cuando la vida de una persona es transformada, cambiada, renovada, empieza a manifestar la vida de Cristo. Lo importante es no volver atrás, sino vivir constantemente en esa plenitud para que podamos conocer a Dios. Te voy a leer lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Puedes identificarlos por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan. Si tú te das cuenta, en el momento que conocemos a Cristo y Jesús nos da una vida nueva, todo lo que somos empieza a ser transformado. Sí, de repente dices que ya no te juntas con nosotros, es que ya no haces las mismas cosas, es que ya no te comportas igual, ya no hablas igual. ¿Y por qué es esto? Porque vino un cambio total y entonces el fruto del Espíritu empieza a ser manifiesto en nosotros. Lo que no podíamos perdonar, lo perdonamos y empezamos a desarrollar el carácter de Cristo en nosotros. Y es así en su vida espiritual. ¿Por qué? Son los frutos los que valen. No son las palabras, son los frutos. ¿Qué pues son los frutos espirituales? Yo creo que es una muy buena pregunta. ¿Qué son los frutos espirituales? Son las buenas obras que usted hace, no son sus buenas intenciones ni su fe, sino lo que se puede ver. Entonces, es manifestar
la vida de Cristo en nosotros. ¿Cuáles son las acciones que usted recuerda todas las noches antes de acostarse? ¿Las buenas o las malas? Normalmente uno quiere quedarse siempre con lo bueno. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Nosotros, pues realmente, para poder vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y empezar a vivir en ese lugar, dice, es por el fruto que se conoce al cristiano. Entonces, la vida que manifestemos va a manifestar a Jesucristo. Por eso decía a los discípulos, ahora son mis discípulos y la gente los conocerá, me conocerá a través de ustedes. Entonces, cuando empezaron a caminar en la voluntad de Dios, decían, ahí están los primeros cristianos que al final del día eran aquellos que seguían a Cristo. Entonces es importante que cada uno de nosotros, pues cuando la gente nos vea, pueda ver a Jesucristo manifestado en nuestras vidas. Punto número 2. El fruto como consecuencia de andar en el Espíritu. ¿Qué es andar en el Espíritu? Andar de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Por qué es importante? Porque al final del día dice la palabra, porque ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Entonces es importante que cada uno de nosotros empecemos a manifestar, a mostrar lo que Dios está haciendo en nosotros. Todo fruto es producto de una siembra. Cada vez que tú y yo empezamos a leer la palabra, empezamos a buscar al Señor, escuchamos una conferencia, empezamos a relacionarnos con gente que conoce de Dios, gente que nos va a animar a volver a Dios o a caminar en Dios, entonces es donde se trabaja la tierra, y la tierra en nuestro corazón. Primero se limpia, posteriormente pues se prepara, se harán con bueyes y después, pues bueno, empiezan a ustedes a sembrar y esa siembra tal vez no dé fruto en este momento, pero sin embargo todo su caminar, toda su manera de vivir va a ser transformada. Entonces es importante que cada uno de nosotros pues empiece a caminar. Hay veces que nos alimentamos de lo que hemos vivido por años y tales son malas palabras, malas actitudes, malas acciones, pero cuando tú empiezas a comer del fruto del Espíritu, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, entonces empieza todo tu entorno a ser transformado. Fíjate lo que dice Isaías capítulo 5, versículo del 1 al 2. Es importante esto porque cuando uno siembra, no siembra para recoger cosas que no son. Usted quiere la mejor cosecha. Si usted siembra, por ejemplo, uvas, usted quisiera las mejores uvas, no unas uvas amargas. Por eso dice Isaías capítulo 5, versículo 1 y 2. Por favor, acompáñenme y vamos a leer lo que dice la palabra del Señor. Voy a cantar ahora, a nombre de mi amigo, una canción dedicada a su viñedo. Mi amigo tenía un viñedo en una fértil colina. Fíjate, era un lugar perfecto para el sembradío. Preparó el terreno, lo limpió de piedras y sembró las mejores cepas. Construyó una torre de vigilancia en medio del terreno. Cavó un lugar para hacer el vino. Él esperaba que produjera uvas buenas, pero produjo uvas de mal olor. Yo creo que cada uno de nosotros lo que lucha, lo que pelea es porque todo salga estás peleando para que todo salga de acuerdo a lo que has planeado. ¿Qué está planeando Dios con nuestra vida? Que nuestra vida sea cambiada. Cuando Jesús vino a nuestras vidas, nos dio esa vida que dice, porque Él nos vino a dar una vida en abundancia. Entonces, ¿qué quiere Dios? Que esa vida que tú vas a tener, que vas a desarrollar, que Él te está dando para que tú la empieces a levantar, empieces a tener una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Fíjate, de esa misma forma se debe de dejar que Dios trabaje en nuestra vida. Dios lo que empieza es darnos una buena vida, empieza a quitarnos todas aquellas piedras que había en nuestro corazón, empieza a sanarlo, empieza a limpiarlo y empieza a poner su palabra. Esa palabra Dios quiere que dé fruto al 100 por uno. Por cada palabra buena que demos tal vez 100 frutos. ¿Te imaginas qué impactante es lo que espera el Señor? Es decir, que el alma, para ser limpia de toda suciedad, debe ser alimentada de la palabra de Dios. Quiero que me acompañes, por favor. Vamos a leer dos citas bíblicas. Quiero que me acompañes a Efesios capítulo 5, el versículo 26. Dice su palabra: Cristo murió para hacer que la iglesia fuera declarada santa, purificándola con el lavamiento del agua y un pronunciamiento suyo. Entonces es importante que cada uno de nosotros podamos vivir para el Señor y vivir por el fruto del Espíritu. Todo el que cree en mí puede venir y beber.
Como dice la Escritura, de su corazón brotarán ríos de agua viva. Juan capítulo 7, versículo 38. Entonces es importante que cada uno de nosotros trabajemos para manifestar la gloria de Dios. Ahora, cada uno de nosotros pues debemos de discernir, conocer y saber qué manifiesta cada una de esas manifestaciones del Espíritu Santo. Acuérdate, son 9 manifestaciones del fruto de su Espíritu, pero Él quiere que vayamos, es como si construyéramos una casa y vamos a decir que cada manifestación del fruto es un nivel, un nivel, hasta que lleguemos a su plenitud. Quiero por favor que apuntes ahí el punto número 3, descripción del fruto espiritual. Descripción del fruto espiritual. El fruto espiritual es producto de la comunión con el Espíritu Santo. Es la manifestación de mi comunión con Él. Entonces, su llenura, siguiendo su guianza y obedeciéndola, permite que se forme la vida de Cristo en mi vida. Por eso, ¿qué decía Jesús? Yo no vivo, o yo no hago las cosas que yo quiero, sino hago las cosas del que me mandó. ¿De quién? De Dios. El fruto del Espíritu, por ejemplo, es amor, que tiene varias facetas. Tenemos el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. En este estudio veremos cómo el amor tiene varias facetas. Pero fíjese, ¿qué es el amor? ¿Cómo lo podemos describir? Amor, quiero que usted me acompañe y por favor ponga esta pequeña descripción. Amor no se basa en emociones o sentimientos, porque depende cómo se sienta usted. Usted puede manifestar amor o puede manifestar aborrecer a alguien. Hoy puede decirle que lo ama y el día de mañana puede decir no por lo que me hiciste, por lo que pasamos. Pero el amor, este amor nos habla del amor ágape, que es dar a otros sin esperar nada a cambio. Entonces, es la decisión de comprometerse a procurar el bienestar de los demás independientemente de cualquier condición o circunstancia. No importa lo que vivas o lo que estés pasando, lo que estés viviendo, tú vas a manifestar el amor de Dios. Es importante, si tú te fijas, estamos hablando del fruto del Espíritu y el Espíritu viene con E mayúscula. Entonces estaríamos declarando que entonces estamos buscando la manifestación del Espíritu de Dios en nuestra vida. Entonces es importante. Entonces, fíjate lo que pasó. Lucas capítulo 10, versículo del 25 al 29. Lucas capítulo 10 del 25 al 29 dice: entonces un experto de la ley se levantó para probar a Jesús. Maestro, ¿qué tengo que hacer para tener la vida eterna? Dime qué hay que hacer. Y entonces dice, pero como quería demostrar que su manera de vivir era correcta, le dijo a Jesús: ¿y quién es mi semejante? Entonces, por lo que la voluntad de Dios para nosotros es que desarrollemos ese fruto de nuestra vida. Lucas capítulo 10, versículo 25 y el versículo 29. Cada uno de nosotros no podemos decir, es que yo soy bueno, hay tanta gente buena, pero sin conocer a Dios. Hay tantos cristianos que tal vez conocen a Dios, mas no han sido tocados por el Espíritu Santo. Que hemos buscado en estos temas que el Espíritu Santo llegue a tu vida, llegue a mi vida y empecemos a manifestar la gloria de Dios en nuestra vida. En 1 Corintios leemos que las características del amor es sufrido, benigno, que no tiene envidia, que no guarda rencor, que no se envanece, no es injurioso, no busca busca lo propio, no se irrita, no piensa mal, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo espera, todo lo cree y todo lo soporta. Es decir, que cuando en nuestra vida se manifiestan esas virtudes, es evidencia que estamos produciendo el amor del fruto del Espíritu. Un amor que puede ver a la manera de Dios. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos amar y necesitamos pedirle a Dios que se manifieste en nosotros para manifestar su gloria. El amor es el mayor de todas las virtudes. 1 Corintios capítulo 13, versículo 13 nos dice en la Nueva Traducción Viviente: ahora permanecen estas 3 cosas: la fe, la esperanza y el amor. Pero más grande de todos es el amor. Entonces, es bien importante que tú y yo podamos manifestar el amor de Dios. Ese amor ágape que lo da sin esperar nada a cambio, que lo da no importando los sentimientos, sino
que estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios en nuestra vida. Y por eso el deseo de los dones espirituales debemos creer en el amor. Fíjate, 1 Corintios capítulo 14, versículo 1. 1 Corintios 14, 1 dice: fomenten este amor y anhelen los dones espirituales, pero sobre todo el don de profetizar. El amor debe de manifestarse. Si te recuerdas, este hombre dijo: ¿qué tengo que hacer para amar a mi prójimo? ¿O quién es mi prójimo? Y mira, tenemos que amar en 3 áreas. Primero, amar a Dios sobre todas las cosas. Dice Lucas capítulo 10, versículo 27. Él contestó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y luego dice: y ama a tu semejante, a tu prójimo, como te amas a ti mismo. La regla de oro: no hagas a otros lo que no quieres que te hagan, y haz a otros lo que tú esperas que ellos hagan por ti. Es uno de los mandamientos que Dios dejó escrito en la ley mosaica. Y lo repite Jesús: debemos amarle con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra mente. Tenemos que buscarle diariamente. Vamos a ver el segundo: amarnos unos a otros. ¿Por qué? Porque a veces amamos a Dios, pero cuando te pide Dios perdón a otra persona, no, ¿cómo la voy a perdonar? Bueno, necesitas del amor de Dios, del fruto del Espíritu, para que venga ese amor ágape, ese amor que Dios nos da, ese amor que Dios nos manifestó, y ese amor tiene que ser manifiesto hacia otros. Dice Juan capítulo 15, versículo 17. Juan capítulo 15, versículo 17. Voy a estar leyendo palabra Dios para todos, que dice: esto es lo que les ordeno, que se amen unos a otros. Que se amen unos a otros. Entonces, ¿qué motiva el Señor a hacer? Que nos amemos, que nos respetemos, que nos honremos. Entonces es bien importante pero ahí Pedro dice: Señor, ¿hasta cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7? O sea, máximo 7. Y Jesús le dijo: no te digo que hasta 7, sino hasta 70 veces 7. De continuo en continuo. Es bien importante. Romanos capítulo 12, versículo 10, perdóname. Romanos capítulo 12, versículo 10. Dice su palabra, fíjate qué hermoso habla. Dice, palabra Dios para todos, dice: ténganse cariño unos a otros como hermanos. Den preferencia a los demás y respétense unos a otros. Respétense unos a otros. ¿Para qué? Para que podamos vivir como dice el Salmo capítulo 133, versículo 1. Qué bueno y qué agradable es cuando el pueblo de Dios se reúne en armonía. Cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y la tercera manifestación de la que debemos de manifestar ese amor, acuérdate, es amor a Dios sobre todas las cosas, amarnos unos a otros. Pero a veces el amar a alguien que te ama, pues bueno, vamos a decir, bueno, la perdono porque al final del día la amo. Pero amar a tus enemigos, que es la tercera, amar a nuestros enemigos, viene en Mateo capítulo 5, versículo 44. Pero yo les digo que amen a sus enemigos y pidan en sus oraciones por los que les persiguen. Entonces, ese amor Dios quiere que lo manifestemos al siguiente nivel. Necesitamos el fruto del Espíritu. Necesitamos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús, estando en la misma cruz, ¿qué dijo al Padre? Padre, no le tomes en cuenta sus pecados. Ese es el amor. Él amó a sus enemigos. Pero Señor, te colgaron. Pero Señor, aún uno de ellos te atravesó con una lanza a tu costado. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Qué impactante palabra. Qué impactante palabra. El Señor Jesús nos pide que nos amemos, lloremos por quienes nos persiguen. Por eso el ejemplo de Dios, nuestro Padre, cuando éramos sus enemigos, Él nos amó. ¿Te imaginas que siendo enemigos de Dios no nos haya amado ni nos haya dado ese amor que Él tiene, ese amor sin condición? A mí me impacta porque ¿sabes qué dice Romanos capítulo 5, versículo 10? Romanos capítulo 5, versículo 10. Cuando éramos enemigos de Dios, Él hizo las paces con nosotros a través de la muerte de su Hijo. Con mayor razón, ahora que somos amigos de Dios, Él nos va a salvar por medio de la vida en Cristo Jesús. Entonces, amar a quien expresa amor lo puede hacer cualquiera. Lo comentamos. Tú puedes amar a quien te ama, pero es algo
que es sobrenatural y que viene de Dios, porque su amor ha sido derramado en nosotros cuando amamos a aquel que no lo merece, aquel que dices, esta persona no lo merece, no lo vale, mas sin embargo, dice Romanos capítulo 5, versículo 5, esta esperanza no nos va a fallar porque Dios nos dio el Espíritu Santo, quien ha derramado el amor de Dios en nosotros. Alguien te puede decir, ¿y tú cómo perdonaste a esta persona? Porque tengo el amor de Dios, porque recuerdo que Él me amó primero, por eso amo a esta persona. No, pero es que no se lo merece. Yo lo sé, yo no merecía el amor ni el perdón de Dios, pero cuanto me amó Dios, así mismo me perdonó. Y no solamente me perdonó, me limpió. Y no solamente me limpió, me vistió de unas vestiduras nuevas. Y no solamente me dio vestiduras nuevas, me puso un anillo. Y no solamente me puso un anillo, dijo, aquel que estaba muerto, ha vuelto. No estaba muerto, está vivo. Por lo tanto, hagamos fiesta y empecemos a vivir una vida diferente. Es importante entonces que tú y yo empecemos a manifestar el amor de Dios. Punto número 2, gozo. Gozo también lo vamos a ver como alegría. Es más que la felicidad, porque a veces estoy feliz, no tengo, estoy triste. Es más allá, no depende del éxito económico que puedo llegar a tener, la buena salud o la popularidad que puedo llegar a tener. Estoy feliz porque tengo tanta gente en Instagram. Estoy feliz porque, estoy en un buen nivel económico, pero cuando no lo estés, ¿qué va a pasar? Cuando te haga falta algo, ¿qué va a suceder? Vas a renegar de Dios, vas a separarte de Dios porque Dios no contestó. Es importante. La buena salud o la popularidad, comentamos, el creyente descubre la alegría al creer en Dios. Es el gozo, es la alegría. Esto no lo vivía yo, aún si tengo o no tengo, lo que dice el apóstol Pablo, ese vivir en abundancia o en escasez. ¡Wow! No dependo de eso, sé vivir cuando estoy libre, cuando estoy encarcelado, canto alabanzas. Es importante entonces, al obedecer su voluntad y recibir su perdón, al participar en la comunión con los creyentes y al servir a los demás y compartir el evangelio, entonces yo estoy compartiendo la alegría de aquel que me bendijo y de aquel que me salvó. Es importante el gozo, más que una alegría pasajera por las buenas circunstancias o los momentos que estamos viviendo, es una felicidad permanente. Es recordar, es vivir y recordar que ese gozo, esa alegría que Él puso sobre mí por salvarme, vale más que todo lo que estoy viviendo en este momento. Por eso dice la palabra que puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Cuando tú desvías tu mirada de Jesús, ese gozo o esa alegría puede terminarse, puede ser opacada. Podemos opacar al Espíritu Santo y entonces tal vez nuestro rostro va a volver a cambiar. Por eso es importante que cada uno de nosotros viva de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. Primera de Tesalonicenses 1:6. ¿Qué dice la palabra? Dice, cambiaron y se volvieron como nosotros. Siguieron el ejemplo del Señor a pesar que sufrieron mucho, aceptando esas enseñanzas con la alegría que les dio el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué me llena de alegría a pesar de las circunstancias difíciles, de los momentos que estoy pasando? El Espíritu de Dios. Entonces es bien importante. Nehemías capítulo 8, versículo 10. Acuérdate, estamos leyendo palabra de Dios para todos. Dice, Esdras le dijo, vayan, coman una cena, beban vino dulce y denle una parte a aquellos que no tienen nada, preparado, porque este día es sagrado para nuestro Señor. No estén tristes, porque la alegría en el Señor es nuestra fortaleza. Diga el débil, fuerte soy. Es importante, cada uno de nosotros va a empezar a manifestar la vida de Dios. Amén. Cada uno de nosotros. Entonces, pasemos al punto número 3. La paz. La paz. Amor, gozo, paz. Paz significa vivir confiados. Vivir creyendo que Dios tiene control de todas las cosas, aunque tú no lo veas. Que seamos libres del temor y con contentamiento, con alegrarnos con lo que tenemos, pero siempre esperar o buscar a más. Amén. Paz es compañerismo, armonía y unidad entre personas. La paz nos libra de toda preocupación, intranquilidad y de pensamientos angustiosos. Es que, ¿qué voy a hacer? Y hay una alabanza muy viejita y también es parte de la palabra de Dios. Dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón. No tengas miedo
Wow, es importante. Entonces, esa paz es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es una de las virtudes que debe gobernar nuestro corazón para ser guardado. Colosenses capítulo 3, versículo 15 nos dice la palabra. Colosenses capítulo 3, el versículo 15. Permitan que la paz de Cristo controle siempre su manera de pensar. Entonces significa que si yo tengo esa paz, voy a poder controlar mis pensamientos. Dice, permitan que la paz de Cristo controle siempre su manera de pensar, pues Cristo nos ha llamado a formar un solo cuerpo para que haya paz. Y den gracias a Dios siempre. Entonces, lo que hace Dios es que quiere que yo viva en un estado de tranquilidad, de armonía, que haya armonía entre unos y otros, perdonándonos unos a otros, amándonos unos a otros, exhortándonos unos a otros. Pero lo más importante dice, permitan que la paz de Cristo controle siempre su manera de pensar. Cuando tú estás lleno de paz, pueden suceder cosas a tu alrededor y tú puedes decir, Señor, dame de esa paz que yo no tengo. Y entonces viene la plenitud de Dios. Pero es importante. Dice Romanos capítulo 16, versículo 20, por favor. Romanos capítulo 16, versículo 20. Dice, porque el Dios de paz aplastará al enemigo bajo nuestros pies. Dice Romanos capítulo 16, versículo 20. Muy pronto, Dios, que trae la paz, aplastará a Satanás y lo pondrá a los pies de ustedes. Que nuestro Señor Jesús los bendiga en abundancia. Mira, alguien decía, no puedo controlar las circunstancias, pero sí cómo reacciono ante ellas. Es importante entonces que tú puedas tener la paz de Dios para poder esperar en Dios y poder confiar en que en Él podemos tener esperanza y confianza. Amén. Esperanza en eventos mundiales que tal vez están pasando, como lo que estamos viviendo en este 2020, 2021, donde está lo de la pandemia de COVID, en guerras, donde de repente hay guerras y persecuciones, o aún ante los enemigos, que Dios nos pueda dar paz ante los enemigos. Punto número 4, paciencia. Paciencia. Paciencia es la capacidad de sufrir pruebas, maltratos, problemas, persecuciones, tribulaciones y estar bajo presión por largo tiempo y aún así permanecer firme, constante y animado y sin perder la calma. Algo importante que a veces nos falta es la paciencia de esperar. A veces somos impacientes. Entonces, es la capacidad de estar en pruebas, maltratos, persecuciones, tribulaciones, bajo tanta presión por un largo tiempo, no por un tiempo, tal vez puede ser por un largo tiempo y aún así permanecer firmes. Fíjate lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 12, por favor acompáñame. También esto gobierna nuestro corazón. Colosenses capítulo 3, el versículo 12, quiero que me acompañes. Si ya lo tienes, di amén. Amén. Dice, ustedes, Dios los amó y los eligió para que sean su pueblo santo. Por eso, vivan siempre con compasión, con bondad, humildad, gentileza y paciencia. Entonces, vivamos esperando y confiando en Dios aún en cada parte de nuestra vida. La paciencia es la fortaleza de ánimo para seguir señales en las dificultades y seguir al Señor a pesar de las dificultades, para preservar o perseverar y ser constantes en la búsqueda de Dios. Quiero que me acompañes a Hebreos capítulo 12, versículo 1. Fíjate lo que dice. Fijémonos entonces que nos rodean muchísimas personas que demostraron su fe. Corramos sin fallar la carrera que tenemos por delante. Quitemos de nuestra vida cualquier cosa que nos impida avanzar, especialmente el pecado que nos hace caer tan fácilmente. Sé paciente, vas a llegar a la meta, pero tienes que ser constante, tienes que permanecer. Tenemos que aún ser pacientes para esperar la venida del Señor. Santiago capítulo 5, versículo 17. Hermanos, tengan paciencia hasta que el Señor nos hace caer. Perdónenme. Hermanos, tengamos paciencia hasta que el Señor regrese. Recuerden que el campesino espera con paciencia a que pasen las épocas de lluvia para que la tierra
produzca sus frutos. Entonces tenemos que esperar aún pacientemente la venida del Señor. Es importante que si tenemos paciencia, nuestro carácter se fortalece. Romanos capítulo 5, versículo 4. Romanos capítulo 5, el versículo 4. Biblia, Dios para todos. Si tenemos paciencia, paciencia, nuestro carácter se fortalece y con un carácter así, nuestra esperanza aumenta. Tenemos que esperar en Dios, tenemos que creer en Dios y caminar con Él. Amén. Recuerda, esto es un fruto continuo. ¿Qué tenemos que hacer? Alimentarnos constantemente de la palabra para poder lograr esta bendición. Benignidad. Quinto punto. La palabra benignidad, esta palabra describe la habilidad de actuar en misericordia y para el bienestar de quienes no se lo merecen. ¿De quiénes? De que no se lo merece. Yo no merecía el perdón de Dios, ni el amor de Dios, ni el favor de Dios, mas aún así me amó y Dios me ha bendecido. La benignidad es que aún aunque esa persona no lo merezca, tú le des. Es como darle vaso aún a tu enemigo cuando tenga sed. Darle una cobija cuando tenga frío. ¿Por qué? Porque es importante, porque es que tú seas benigno. Y si hieren y abusan de la paciencia de la persona benigna. Es de, pues yo voy a hacer esto y aquello, voy a abusar, sí, pero acuérdate que tenemos un Dios justo. Y Dios no deja pasar las injusticias, ni de las personas, ni las nuestras. Por eso es bien importante que cada uno de nosotros podamos vivir la palabra. La benignidad no es solamente una cualidad, sino que expresa una acción, es manifestación del amor. Esta faceta del fruto se hace evidente en el caminar diario del cristiano y debemos demostrar excelencia en su conducta exteriorizada con amabilidad, gentileza e integridad. Dice Efesios capítulo 4, versículo 32. Sean amables y considerados unos con otros y perdónense como Dios los ha perdonado a través de Cristo. Hay veces que uno dice, no, pero esta persona no se lo merece. Es que esta persona, ¿por qué le voy a dar? Es que, ¿por qué a esta persona le voy a bendecir? Hazlo. Dios te va a bendecir a ti grandemente. Quiero que me acompañes a otra cita bíblica, por favor. Tito capítulo 3, versículo 2. Tito capítulo 3, versículo 2. Dice, que no hablen mal de nadie, vivan en paz con los demás, sean comprensivos y traten a todos con amabilidad. Tenemos que ser benignos, no tenemos que andar hablando mal de la gente, ni diciendo cosas raras ni extrañas de ella, y menos cuando no está. Es importante entonces que seamos cristianos que van caminando de acuerdo a la voluntad de Dios. Que empecemos a manifestar la benignidad de Dios, que aunque no se lo merezca la persona, que aunque no lo valga, porque uno dice, es que no vale la pena. Sí vale la pena, porque dice la palabra, porque Dios mandó a Jesucristo, no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de él. Entonces es importante, Dios no quiere que ni uno se pierda, ni aún el peor. Por eso te salvó a ti y me salvó a mí, porque dice la palabra que Él nos amó de tal manera que opacó toda esa vida. Amén. Debemos ser como barro en manos del alfarero. Jeremías capítulo 18, versículo del 1 al 6. Jeremías capítulo 18, del 1 al 6. Y bueno, la benignidad denota la docilidad para ser moldeado por el Señor. Es como el barro en las manos del alfarero. Dice su palabra. Ese es el mensaje que el Señor le dio a Jeremías. Levántate y baja a la casa del alfarero. Cuando estés allá, te daré mis palabras para el pueblo. Así que bajé a la casa del alfarero y vi y estaba trabajando en el torno. Estaba haciendo una vasija de barro, pero se le dañó. Así que empezó de nuevo con el mismo barro e hizo otra vasija que le quedó tal como quería. Y me llegó este mensaje del Señor. Pueblo de Israel, ¿es que no puedo yo hacer contigo lo mismo que hizo el alfarero con el barro? Ustedes, pueblo de Israel, son en mis manos como el barro en las manos del alfarero, dice el Señor. La benignidad se expresa en términos de gracia, ternura y compasión. Entonces, así como Dios nos ama, y así como tal vez estábamos dañados, estamos
mal por toda esta parte. Lo que Dios quiere es que tú y yo vivamos de acuerdo a su voluntad. Amén. Quiero darle gracias a Dios porque Dios ha sido bueno, porque Él ha sido fiel, porque el sexto punto es la bondad. Y la bondad es el deseo de ser bueno y de hacer el bien a los demás. La bondad es una combinación de justicia y amor. Es ser amable de carácter y buscar siempre hacer el bien a alguien. Quiero que me acompañes a Romanos capítulo 15, versículo 30. Hermanos, les ruego por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu Santo que me ayuden a luchar pidiéndole a Dios por mí. Entonces es como el amor que le tengo a alguien. Es mostrar la bondad y la benignidad. La bondad es una actitud de ayuda hacia otras personas con rectitud de corazón, sin hipocresía ni vanagloria y sin interés. Te doy o hago por ti esto con el fin de recibir algo después. No, esta ayuda puede ser por medio de la oración, como lo acabamos de leer. Hermanos, les ruego por nuestro Señor Jesucristo, por el amor del Espíritu Santo, que me ayuden a luchar pidiendo a Dios por mí. Qué impactante, ¿verdad? Fíjate lo que dice Hechos capítulo 20, versículo 35. Hechos capítulo 20, versículo 35. Siempre les mostraré que deben trabajar así y ayudar a los débiles. Les recordé esto que dijo el Señor Jesús. Uno es más afortunado cuando da que cuando recibe. Es una actitud de dar, de beneficencia, de bendecir a otros. Por eso es importante. Pablo amonesta siempre que no somos benignos. Dice, preparen, den con liberalidad. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, al bondadoso, al que da sin esperar nada a cambio. Es bien importante entonces. Quiero entrar al séptimo punto. Séptimo punto es fe, que también lo podemos manifestar como fidelidad. Y es la capacidad de permanecer comprometido con una persona o una causa sin importar lo que suceda. Una persona fiel es alguien en que se puede confiar. Y, ¿sabes? A veces decimos, es como los amigos, a veces se cuentan con los dedos de la mano y me sobran dedos. Bueno, la palabra fe se traduce del griego pistis, que quiere decir firme, persuasión, convicción basada en el oído, confianza, seguridad y fidelidad. Por ejemplo, vamos a ver tres personas que eran fieles y manifestaban su fe. Tenemos a Tíquico. En Efesios capítulo 6, versículo 21, dice, les envío al estimado hermano Tíquico, fiel ayudante en el Señor, que les contará todo acerca de mi situación. Es una persona leal, es una persona que se le puede confiar algo. Epafras. Colosenses capítulo 1, versículo 7, Epafras. Eso les enseñó nuestro buen amigo y compañero Epafras, quien es fiel servidor de Cristo para ayudarnos. Es una persona que está dispuesta a servir a otros. Y por último, por ejemplo, tenemos la vida de Timoteo. En 1 Corintios 4, 17 dice, y también por eso les he mandado a Timoteo, quien como seguidor de Cristo, del Señor, es mi hijo estimado y fiel. Él les ayudará a recordar mi manera de vivir como seguidor de Jesús. Esta es la misma manera de vivir que enseñó en todas las iglesias. Entonces, si tú ves, está manifestando la vida fiel. Y entonces cuando tú te reproduces, a la persona ver tu vida, esa persona se reproduce en alguien más. Entonces es importante que cada uno de nosotros empecemos a ser fieles. ¿Te acordarás de Esteban? La Biblia nos habla que era lleno del Espíritu Santo. Y una vez siendo juzgado ante el concilio, al ver que veía la gloria de Dios, lo apedrearon. Mas sin embargo tenía esa misma actitud del Señor, esa misma fidelidad. ¿Qué vio del Señor? Señor, no le tomes en cuenta sus pecados. Este hombre, a pesar de que lo estaban apedreando, les dijo, Señor, no le tomes en cuenta sus pecados. Qué impactante el manifestar la vida. Octavo punto, por favor, mansedumbre. Mansedumbre. Es aquella disposición tranquila, equilibrada en el espíritu, que mantiene las emociones bajo control. El autocontrol es ser sabio para manejar el poder y la autoridad que hemos recibido de parte de Dios. La mansedumbre es una obra efectuada en el alma para con Dios,
Quiero que me acompañes a Mateo capítulo 11, versículo 29. Capítulo 11, versículo 29. Es disponer nuestro espíritu humano y aceptar los tratos de Dios. Dice, acepten mi enseñanza y aprendan de mí, que soy paciente y humilde. Conmigo encontrarán descanso. ¿Qué quiere Dios con nosotros? Que empecemos a vivir de acuerdo a su voluntad y a la manera de Dios. Por eso nos invita a aprender de Él. Efesios capítulo 4, versículo 2. Efesios capítulo 4, versículo 2. Sean siempre humildes, amables, tengan paciencia y sopórtense con amor unos a otros. Sopórtense con amor unos a otros, sean mansos y humildes de corazón, así como el Señor nos lo mostró. Muchas personas creen que mansedumbre es un sinónimo de debilidad e impotencia, pero es al contrario. La mansedumbre manifiesta por Cristo ante los sufrimientos del Calvario fue resultado del poder de Dios que actuaba en la vida de Cristo. Él pudo pedir a miles de ángeles que bajaran y pelearan por Él, pero Él sabía el propósito con el cual Dios lo estaba haciendo. Y entonces, prefirió ser humillado por amor a nosotros. Y la gente puede hablar y la gente puede decir, pero esa imagen de Jesús perdonándonos aún en la cruz, qué bendición. Eso no se puede borrar. Fíjate lo que dice Tito capítulo 3, versículo 2. Lo que habíamos dicho, la mansedumbre, que no hablen mal de nadie, vivan en paz con los demás y sean comprensivos y traten a todos con amabilidad. Es importante entonces vivir de acuerdo a la manera de Dios, a la forma de Dios. Y lo más impactante, fíjate lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 12. A ustedes Dios los amó y los eligió para que sean su pueblo. Por eso vivan siempre con compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Es algo que tenemos que manifestar en nuestra vida porque es el carácter de Dios en nosotros. Para terminar este tema, quiero que tú pongas la última manifestación del fruto del Espíritu, templanza. Templanza también puede ser considerada como fuerza o como dominio propio, moderación, sobriedad y continencia. Es la habilidad dada por el Espíritu Santo para ser disciplinado y tener control sobre los apetitos, los placeres y nuestros sentidos, para que no se desborden de una manera incontrolada sobre las circunstancias y sobre nosotros mismos. Quiero que me acompañes por favor a 1 Corintios capítulo 10, versículo 23. 1 Corintios capítulo 10, versículo 23. Se dice, todo está permitido, pero no todo es bueno. Todo está permitido, pero no todo es beneficioso. Tú tienes que aprender a separar, tienes que tener la templanza de saber escoger lo que vas y lo que no vas a hacer, por dónde vas a caminar y dónde no vas a caminar, con quién te vas a relacionar. 1 Corintios capítulo 9, versículo 25. Todos los deportistas que compiten en la carrera tienen que entrenar con disciplina. Lo hacen para poder recibir un premio que no dura. Es un premio que se va a desgastar, se va a corromper, pero nuestro premio durará para siempre. Quiero cerrar este tema. Es importante que tú y yo empecemos a desarrollar el fruto del Espíritu. Podremos decir que entonces el Señor empieza con el amor y termina con templanza, con dominio propio. Vas desarrollando cada parte, hasta que completas toda la parte del fruto del Espíritu y tu vida es una vida en Cristo Jesús. Es importante. Pero te quiero dar 2 puntos más muy pequeñitos. ¿Por qué? Solo el que permanece en Jesucristo da fruto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Permanecer constantemente en Jesús para poder manifestar la gloria de Dios. Juan capítulo 15, versículo 15 dice, yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él producirá mucho fruto, pues separados de mí nada podéis hacer. Separados de él nada podemos hacer. Y es importante el fruto para usar los dones. Cuando no tengo amor, no puedo manifestar la profecía. Necesito el amor de Dios, necesito el fruto para manifestar los dones de Dios. Por eso dice en 1 Corintios capítulo 13, del 1 al 3, y con esta cita termino.
Si yo puedo hablar varios idiomas humanos e incluso idiomas angelicales, pero no tengo amor, soy como un metal que resuena o una campanilla que repica. No puedo tener el don de profecía y conocer todos los secretos de Dios. También puedo tener todo el conocimiento y tener una fe que mueve montañas, pero si no tengo amor, no soy nada. Puedo entregar todo lo que tengo para ayudar a los demás, hasta ofrecer mi cuerpo para que lo quemen, pero si no tengo amor, de nada sirve eso. Y si te fijas, es una manifestación del fruto del Espíritu. Tú y yo necesitamos crecer y desarrollarnos. Por lo tanto, te invito a que a partir de hoy des una nueva revisión a todo este tema y diga, Señor, ¿dónde tengo que crecer? ¿En qué parte del fruto del Espíritu tengo que desarrollarme para que sea totalmente completo y empiece a manifestar la vida en Cristo Jesús? Cierra tus ojos. Padre, el día de hoy venimos delante de tu presencia. Queremos manifestar tu poder, queremos manifestar tu plenitud en nosotros y queremos que tú nos gobiernes. Señor, queremos que la palabra tuya nos llene de tal manera que podamos manifestar el fruto del Espíritu en nuestra vida y desarrollar cada una de ellas en nosotros. Amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, dominio propio. Señor, que cada una de ellas sea manifiesta en nosotros de tal manera que manifestemos a Cristo en esta tierra y que la gente te conozca por el fruto que estamos manifestando. Así como le dijeron a Pedro, estando fuera de cuando estaban haciendo el juicio, tú eres uno de ellos. Él no decía nada más, sin embargo, al verlo, se manifestaba que tú estabas en él. Queremos que tú te manifiestes y cuando la gente nos vea, sepa que tú estás en nosotros, aún sin decir palabras. En el nombre de Cristo Jesús, yo te pido que tu Espíritu Santo desarrolle todo esto en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén, Señor. Hermano, Dios te bendiga. Recuerda, no te pierdas. El siguiente tema será de gran bendición. Dios te bendiga.